praticamente il meglio di Santa Fe. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén bien. Y antes de comenzar esta nueva edición de nuestro podcast Cuadro de Tiza, primero que todo les queremos agradecer por elegirnos y convertirnos en uno de los podcasts más escuchados en el país. Bueno, y a propósito de el cumpleaños del tío Jürgen Chiapa, el abuelito de la educación comparada, es que hemos pensado con mis compañeros de podcast hacer un programa en honor a la educación comparada, hablar de ella, de sus orígenes, en este paso, ¿no es cierto?, del siglo XIX al XX, y poder hacer también una relación de la educación comparada con algunas situaciones, ¿no es cierto?, o problemáticas que podemos ver o detectar acá en Chile. Así que antes de comenzar, como es de costumbre también, voy a presentar aquí a mis compañeros de panel. Ahí se están conectando mis compañeros. Entonces, ahí está Joaco. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Ya. estás, Fabián? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, todo bien acá. Qué bueno que estamos nuevamente reunidos para hablar un momento de educación. Bacán. A propósito de eso mismo que les decía al principio de celebrando el cumpleaños del abuelito Jürgen, ¿se les viene a la cabeza algún texto emblemático del autor? Hay algo por ahí, mira. Yo creo que todos lo hemos leído y todos concordamos de que nos dejó o nos prestó, nos convidó, creó un texto, la verdad es que no es para nada fácil de leer, pero muy ilustrativo respecto a cómo ha ido evolucionando la política educativa comparada a través del tiempo, ¿ya? Entonces nos dejó un texto que está disponible en la web para el que lo quiera bajar y tiene por título Educación comparada, un gran programa ante nuevos desafíos. Entonces, entiendo, queridos compañeros, que ese es el documento que vamos a tratar de comentar hoy día en esta versión de nuestro podcast Cuadro de Tiza. Como bien dijo Fabián, número 1 en Spotify y todas las plataformas presentes. Claro, nos pueden encontrar hoy en todas las plataformas: Evox, Spotify, Apple Music, todo, Apple Podcast más bien. Todo, de hecho, supe que Netflix contactó a Fabián porque quieren que hagamos un especial, así que interesante. Casino Monticello igual próximamente. Estamos en conversación. Todavía no cerramos cifras y todavía no cerramos cifras. Ya. Sacar esta cosa sí, no es fácil. Sí, no cualquiera puede. Ya pues. Oye, tipo Jürgen, pedagogo alemán, queda claro por el nombre seguramente, que de alguna manera nos ilustra un poco lo que es la educación comparada y cuál ha sido como el devenir desde su inicio, al menos desde su principio filosófico, desde sus principios paradigmáticos por ahí también. Y el texto es bien referencial, o sea, por ahí quizás nos sirve para dar como una suerte de historia de cómo deviene, cómo se va problematizando, cómo se van problematizando los paradigmas que va teniendo la educación comparada o la comparación como principio de algunas ciencias sociales modernas. Ahí nosotros, por supuesto que lo enfocamos en torno a la educación porque él busca también llevar hacia allá, pero la educación comparada también tiene alguna proyección que Jürgen nos ayuda a dar ciertas luces sobre eso. No sé cómo lo vieron ustedes, cómo lo comprendieron dentro de la dificultad alemana que es propia de un académico de estas características. Sí, a mí me parece interesante el texto, como, claro, en una primera parte uno podría decir que puede ser un poco, claro, como decía adelante Abner, hay un poco complicado entender Jürgen, pero en realidad también me parece como que lo interesante es efectivamente que trata de hacer como una especie de camino lógico, por llamarlo de alguna forma, para poder entender cómo se construye, ¿no es cierto?, la educación comparada como una disciplina. Pero a mí me parece súper relevante también que en esa explicación que va dando el texto, ¿no es cierto?, hay ciertas tensiones que se van desarrollando durante él, que son interesantes, como por ejemplo el hecho, ¿no es cierto?, como en esta etapa, en este tránsito de
el siglo XIX, del XVIII al XIX, ¿no es cierto? Y que está como todo este tema, ¿no es cierto?, de la construcción como de la ciencia como una filosofía de la ciencia, eso, me parece como relevante el tema de que pone en tensión el texto esta idea de si se apunta hacia una positivización de la educación como una ciencia de la educación, o en realidad nos vamos a enfocar en una primera etapa, ¿no es cierto?, por superar ciertos problemas prácticos, organizativos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con la construcción de nuevos sistemas educativos. Y creo que ahí hay algo súper relevante, porque hay varios textos, ¿no?, de educación comparada que establecen como una especie de genealogía de cómo esto va avanzando, ¿no es cierto? Y hay una parte importante que tiene que ver con la organización de los sistemas educativos una vez que los estados se constituyen como tales, se empiezan a independizar. Pensemos en el caso de América Latina. Claro, sí, yo ahí creo que una de las cosas que a mí me llama la atención al momento de leer a Jürgen, a un autor ya de 82 años según lo que dicen por ahí, es que él parte planteando una pregunta que, si uno la mira con un poquito más de profundidad, es como bien provocadora, porque él dice, de alguna forma, la política comparada o la política educativa comparada o el estudio educativo comparado nace y empieza a desarrollarse sin tener claro una problemática como tal. O sea, empieza a formarse, empieza a desarrollarse, pero sin tener bien claro el límite, no tiene bien definido el campo de conocimiento al que quiere acudir, al que quiere estudiar, pareciera no tener claro la técnica, no tiene claro una metodología ni un marco teórico. Entonces, de alguna forma, tiene que empezar a buscar ayuda en otras áreas del conocimiento que ya empiezan a desarrollarse quizás con mayor rapidez, y ahí nos tira como una primera luz y dice, ojo, la política educativa como la conocemos, la educación comparada, tiene un inicio y un origen que no necesariamente está ligado al mundo del conocimiento del ámbito de las ciencias sociales de manera más pura, sino que parte buscando respuestas, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia más bien relacionada como al ámbito del cuerpo, de la anatomía, y ahí es donde saca como este primer modelo. Un primer modelo que le va a permitir tener una base para seguir avanzando, ¿cierto?, en el futuro, pero con un origen en donde se hacen como lecturas más mecánicas de la realidad, se hacen como conclusiones o reflexiones, causa y efecto, sin mayor reflexión, sin mayor análisis. Y tiene que pasar mucho tiempo para que la política educativa comparada se instale como un campo de conocimiento, una forma de acceder al conocimiento y de levantar conocimiento más cercana a lo que nosotros conocemos hoy día como una ciencia social, con un método, con una metodología y con todo un acervo más propio del siglo XXI. Entonces, es bien interesante cómo hace este recorrido a través de la historia de cómo se ha ido constituyendo realmente la política comparada como una parte de la ciencia de la educación. Entonces me pareció muy interesante esa idea. Solo agregar, Jürgen sitúa un primer intento como de definir lo que es la educación comparada en 1817 con un texto de Julien, sí, francés, que ya empiezan a levantar la idea de que mediante la aplicación de una visión comparada del conocimiento se logra ampliar la base de recogida de información. O sea, es la forma que va a poder definir con mayor precisión el área del conocimiento que queremos abarcar. Entonces, de alguna forma pareciera ser que la educación comparada o los estudios comparados como tal lograr una diferenciación del área disciplinar. De hecho, hay una parte del texto en donde un autor dice, o sea, si la anatomía es comparada, si la fisiología es comparada, ¿por qué, por ejemplo, no hay un estudio de las leyes comparado? Si eso fuera así, si tuviéramos, por ejemplo, un ámbito de comparación, podríamos lograr tener una definición más rica de lo que hacemos, podríamos tener un campo de cosecha, podríamos decir, mucho más rico a la hora de levantar conocimiento. Entonces, como que rogaba porque se incorporara el acto de comparar como un acto de levantar conocimiento dentro de las diferentes disciplinas. Entonces,
ahí sitúa la importancia de que exista una ciencia que busque a través de la comparación un mayor campo de conocimiento, un mayor campo de el saber. Pero ahí hay algo súper interesante porque, un poco vinculándolo con la idea que decía anteriormente Abner, como que también esta idea, ¿no es cierto?, de estudiar los fenómenos, ¿no es cierto?, desde la ciencia de manera comparativa, ¿no es cierto?, parten como de un punto de vista muy positivo, ¿no es cierto?, muy positivista, ¿ya? Ahí también el autor releva, ¿no es cierto?, que con como que también se le ha nombrado como el padre de la educación comparada, a este francés Julien, ¿no es cierto?, es importante como también el autor va estableciendo que la forma, ¿no es cierto?, en que se establecen los estudios comparados en un inicio, ¿no es cierto?, va quedando un poco corto para poder estudiar desde la perspectiva comparada al mundo de la educación, ¿ya? Porque todas estas personas también, incluso a este señor, ¿no es cierto?, francés, su formación era una formación, si no mal no recuerdo, en zoología o en botánica, por lo tanto Claro. su método venía absolutamente desde la ciencia exacta, de la ciencia positiva, ¿ya? Entonces ahí como que se abren cosas interesantes porque en el fondo la propuesta teórica de Jürgen también enfatiza, ¿no es cierto?, yo creo el tema como que la educación comparada incluye, yo diría, tanto un campo conceptual y metodológico como un trabajo de análisis que es sociohistórico también. Sí, como que poco a poco se va como trasladando la educación comparada desde el ámbito más como de la ciencia humana, de las ciencias naturales, y de las que buscan conocer el mundo a través de una técnica más mecánica, al mundo de las ciencias sociales, y va encontrando como su nicho, va encontrando como el sentido propio del hacer. Entonces, es interesante esa transición. Oye, ya han pasado un ratito desde que comenzamos a hablar. Creo que tenemos que saludar a algunos auspiciadores, ¿no? ¿Tenemos auspiciadores? Tenemos auspiciadores. Creo que la Universidad Alberto Hurtado esta temporada nos está auspiciando, sobre todo con un magíster que abrió hace poco que se llama... No, la verdad es que no abrió hace poco, me castigo, abrió hace 10 años, dicen. 10 años que está 10 años. funcionando el magíster en política educativa. Dicen que tiene la admisión abierta y que tiene cupos limitados, porque es muy, muy demandado. Así Oye, que saludamos a la por ahí, Universidad Alberto por ahí, no Hurtado sé, en a mí su me... auspicio. Y por ahí a mí me soplaron que actualmente la directora del magíster es muy cercana al señor que estamos hablando. ¿En serio? Dicen, Sí, porque dicen que también fue trabaja en educación comparada. ¿Cómo dicen? Dicen que Wow. fue como su maestro. Fue su maestro. Claro. Mira, el mundo es un pañuelo. Sí. Oye, a partir de lo último Sigamos. que hablábamos acerca de lo que nos plantea Jürgen, y si uno le da continuidad a la pregunta inicial, o sea, ¿qué estudia? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las problemáticas que quiere atender? Creo que también es conveniente preguntarse qué pasa con la política comparada o con la educación comparada hoy en día. O sea, hoy en día en donde el problema, por ejemplo, de la masificación de los sistemas educativos ya pareciera que está resuelta. Si uno mira el mapa, en gran parte del mundo los sistemas educativos ya están instalados, el Estado logró extender la educación, entonces ese pareciera que ya no es el problema. Entonces, finalmente, si tomamos a Jürgen, nos podríamos preguntar qué pasa con la política educativa comparada, con la educación comparada hoy en día. Sé que Planteo a mí la me pregunta. pasa sí, es interesante la pregunta porque en el fondo el quehacer de toda la gente que se dedica, no así solamente los profesores, sino que todos aquellos que buscamos dedicarnos al mundo de la educación e incidir un poco en la política educativa, está justamente en cómo tratar de ir conservando aquellos aspectos socioculturales, sociohistóricos, aquellos elementos identitarios que son parte de nuestra conformación, no sé si nacional, pero al menos cultural, que nos identifican y que de alguna manera nos interpelan todos los días, que tratamos de ir construyendo. Una de mis preocupaciones dentro de la educación comparada es tratar de ver cómo estos aspectos que señalaba el Abner
estos aspectos globales van chocando o se van interrelacionando o van, probablemente depende del punto de vista, oprimiendo o van configurando los aspectos locales, o cómo lo local va generando alguna resistencia con aquellos estos otros aspectos globales de aquí estas agencias internacionales. Entonces me da la impresión que el método analítico de la educación comparada permite ir mostrando estas grietas, estas vetas que se pueden ir generando en este conflicto entre lo global y lo local. O sea, yo pienso en la idea un poco también sigo pensando un poco en la idea, en las ideas principales que exponen el texto. Me parece sí que hay algo muy actual en el texto, igual como, si bien es cierto, como tú bien decías, Abner, como hay ciertas cosas que ya superamos. Hoy en día, por ejemplo, desde no sé, pues desde la educación comparada ya no estamos mirando el funcionamiento como organización, como propiamente tal del sistema educativo, ¿ya? Pero sí hay algo como un supuesto de base que creo que es continuo, que es, en el fondo, esta unión intrínseca, yo creo, en cierta medida, que tiene el pensar la educación comparada con la política educativa, dos cosas que siempre van de la mano, en el fondo, ¿verdad? O sea, hoy en día, como estamos hablando, la política educativa no está basada en la organización del sistema. El sistema ya está organizado, ¿no es cierto? Pero hay otros elementos, ¿no es cierto? Otros elementos que en el fondo siguen vinculando a la educación comparada con la política educativa, van muy de la mano. Claro. Sí, es interesante. Yo estoy pensando que si pudiéramos como homologar el concepto de educación comparada a algún instrumento, es como una especie de filtro, o una especie como de, claro, que permite que, como se dice más informalmente, no nos compremos cualquier mensaje respecto a la política educativa. Es como un signo de pare que dice, oye, ojo que hay que mirar previamente, de manera crítica, las diferentes políticas educativas, sobre todo en un contexto, como nos hemos podido ir dando cuenta a lo largo de los podcasts, en donde estamos como en un escenario de grandes reformas educativas o de grandes enfoques que se van moviendo por el planeta, ¿cierto? Y que van instalando nuevas agendas. Y la política educativa comparada dice, ojo, veamos bien qué significa esto, veamos cómo, como bien dice Joaquín, cómo se aplica el territorio. Y lo más importante, hay una parte del texto de Jürgen en donde expone cómo en un momento la educación comparada entiende que lo que tiene que buscar, indagar, es el significado que hay detrás de alguna política educativa. ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la hermenéutica que hay detrás? Entonces creo que es súper importante porque finalmente los procesos sociales propios del estudio de las ciencias sociales muchas veces tienen que ver con lo discursivo, tienen que ver con las ideas que se buscan instalar en un contexto. Entonces la educación comparada permite recoger eso de manera crítica y decir, a ver, veamos las letras chicas, qué es lo que hay detrás y de qué manera nos afecta a nosotros en la realidad. Interesante. Sí, a mí me llama la atención las políticas de convivencia escolar en general, particularmente post pandemia, que me parece que también van a ser abordadas en el seminario aquel que promete, ¿eh? Yo por ahí algo estuvimos conversando antes de esto. Cupos limitados también. Cupos limitados. Sí. Exclusivo, previa inscripción. Ahí no entra cualquiera. Sí. Por ahí me dijeron, off the record me dijeron que era posible que viniera el Tata del que estamos hablando. Sí. Creo que podría ser una carta. No, mira, nos ponemos de pie. Sí, igual el viaje es largo, hay que tener cuidado, el viaje es largo. Sí. Oye, ¿cuándo nos vemos de nuevo para un segundo capítulo? Porque nos estaríamos viendo la próxima semana en el mismo horario por el mismo canal. Y el 19 de julio, entiendo que es el seminario del que estábamos hablando, ¿cierto? En la Universidad Alberto Hurtado a las 3 de la tarde, para todos aquellos que se quieran sumar. Van a haber firmas de libros, es gratuito, el público, cabras muy simpáticas, claro. Creo, muy buena onda, muy buen ambiente. Y por lo demás nos van a poder conocer a nosotros. No somos seres virtuales, no somos inteligencia artificial, somos de carne y hueso. Además, queridos compañeros, les tenía que avisar, porque me acaban de confirmar por interno que desde el Magíster nos confirmaron como el medio oficial de transmisión de este seminario. Entonces, buenísimo. Entonces aprovechamos de invitarlo a que se suscriba, le ponga me gusta y active la campanita. Los tenemos a todos ya invitados. Ya, pues un gustazo haber sido parte de esta conversación y nos estamos viendo pronto.
Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, Chao, chao. chao. Chau.